Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar titulado ESG y el desafío para la alta dirección de empresas. Antes que todo, darles un saludo desde la oficina a la que hoy represento, Huntsman Spies Abogados. Somos una oficina nueva, un estudio jurídico. Dentro de nuestras áreas tenemos un área tributaria, un área de negocios y esta área de ESG, la cual queremos hacerla que converse con estas dos otras áreas que previamente mencioné, ya que creemos que los temas ESG y derechos humanos forman parte de todas las áreas del derecho y en ese sentido es la forma en que también nosotros asesoramos a nuestros clientes. Dicho lo anterior, quiero presentarles a quienes nos invitan en este lanzamiento de área. Tuve la duda de si leer sus biografías y currículums o no. La verdad es que, dada la gran trayectoria que ellos tienen, me tomaría mucho tiempo hacerla, por lo que decidí que mejor que no, pero solamente decirles que no podríamos estar más contentos de tenerlos hoy con nosotros y que realmente la experiencia que ustedes tienen es muy iluminadora para el trabajo que queremos hacer. En ese sentido nos acompaña Ricardo Cortés Monroy, quien fue no solo el exdirector legal del Grupo Nestlé a nivel global, sino que es una de las voces más importantes que hoy en día existen en el tema de ESG y derechos humanos a nivel global, desde donde ha ejercido distintas acciones en este tema. Nos acompaña también la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, quien también es hoy en día presidente del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública de la OCDE. Y por último, Gonzalo Smith, quien es gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella. La idea de este webinar es que podamos tener una conversación con estos tres importantes panelistas que nos acompañan. El webinar lo vamos a dividir en tres bloques. En un primer bloque vamos a hablar sobre temas de política a nivel de las empresas, tanto desde la perspectiva privada como de la perspectiva pública. En un segundo momento comenzaremos a abordar ya más temas específicos respecto a la debida diligencia con la que se deben tratar estos asuntos. Y en tercer lugar, hablaremos sobre temas de reparación. Para dar inicio a la primera sección respecto de políticas, muy brevemente referirnos a qué son los factores ESG. Y en nuestra visión, los factores ESG constituyen aquellas demandas que son más urgentes por parte de la ciudadanía hoy en día. Cuando hablamos de la E, hablamos de temas ambientales, de temas de cambio climático. Cuando hablamos de la S, hablamos de derechos humanos, de protección de datos personales, de derechos de los trabajadores y muchos otros. Y cuando hablamos de gobiernos corporativos, hablamos principalmente de temas de transparencia, de temas de corrupción, temas de impuestos. Dicho este marco, quiero ya no tomar más tiempo en esta introducción y pasar a la conversación con nuestros panelistas. Así que quiero partir con Ricardo. ¿Ya? Y Ricardo, para empezar, dos preguntas para romper el hielo de este webinar. En primer lugar, ¿cuál es la justificación que desde tu visión es la más importante para adoptar políticas vinculadas a temas ESG? Y si nos podrías contar cómo en tu experiencia se da esta deliberación a nivel del directorio y de los altos y altas ejecutivas que están encomendados a desarrollar estas políticas. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Partamos por ahí. Un honor estar con semejantes panelistas, así que muy, muy honrado. Bueno, la pregunta, te imaginarás, es inmensa en su alcance. Investigando un poquito para este seminario, para ver lo último y sobre todo la norma chilena, a fin de compararla con otras, particularmente Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Te diría que si me atengo exclusivamente a la nueva norma chilena, básicamente tiene un foco muy centrado, como debe ser por su naturaleza, en el aspecto inversionista, información, en nivelar el campo de juego para que todos hablemos el mismo idioma en ESG. Eso es lo primero que me salta a la vista después de haber leído todos los brochures y la norma misma. Pero en general yo creo que lo que inspira a todas estas normas, y eso te lo vas a encontrar particularmente en Reino Unido, en toda la normativa principal y supletoria, piensa por ejemplo en el Slavery Act, es más bien estimular a la empresa, a cada individuo, a cada persona jurídica, a cada grupo, estimularlo a ser
si no un activista, algo que casi se acerque a ello. Es decir, ser un buen ciudadano, que como mínimo, do not harm, que no cometa, no cometa violaciones a normativa existente en estas materias, pero ojalá que vaya un poco más allá. Eso es lo que uno empieza a sentir que está detrás de toda esta normativa. Entonces, claro, a mí me gusta siempre pensar en positivo sin caer en buenismos, pero pensar en positivo. Yo creo que la justificación más importante es ayudarnos en una cancha equilibrada, nivelada, es ayudarnos a las empresas y a los grupos a cumplir con una normativa que nos estimule a ser ciudadanos ejemplares. O puesto en otro concepto que me encanta, license to operate. Básicamente, te están dando un medio súper claro, coherente y consistente para reforzar, para obtener y mantener tu licencia para operar en la comunidad donde estás establecido. Eh, Te diría que eso es lo que más me llama la atención de la norma chilena, viéndola bien en positivo. Pero volviendo ya a la normativa misma, a su contenido, creo que la justificación más importante que está haciendo es pensar en sus inversionistas. Entonces, ahí rápidamente uno entra en un terreno sumamente delicado, pero interesantísimo, y del cual francamente no hay escapatoria. Mire, si tú ves de los vehículos más usados y expandidos, estamos hablando ya de miles de opciones en los ETF para invertir. Fíjate, lo que están obteniendo mayor retorno y tienen mayor demanda son todos los ETFs vinculados no solo al índice Faro que replican, sino aquellos que además sobre ese índice te seleccionan en base a ciertos estándares de ESG, que normalmente van de la mano de estas normas. Si ahí tienes una medida concreta, inmediata, y tú sabes que un ETF replica el índice y compra tu título al emisor. Número dos, eso me tocó verlo personalmente en los equivalentes a las AFP afuera, particularmente acá en este país, en Suiza, yo fui director de dos de ellas. Son decisiones tomadas ya formalmente por los boards, alocar un porcentaje cada vez mayor. En el caso de Nestlé estamos hablando de cerca de un 70% del portafolio, del fondo son 10.000 millones de dólares, eh, en empresas que se destaquen por una agenda de cumplimiento en ESG. Entonces, te fijas que al final del día esta norma lo que hace es darte instrumentos que te permiten decirle a tu inversionista, soy atractivo, invierta en mí. Por supuesto, eso será para otras preguntas y conlleva una responsabilidad gigantesca en términos de reporte y cumplimiento. Y ahí engancho con la segunda parte de tu pregunta. Revisando de nuevo normativas en estas cuatro jurisdicciones que mencioné, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Suiza, lo que te están exigiendo no llegan al punto de decir, ten un comité ESG en el board, pero sí alguno de los comités existentes tiene que estar a cargo. Normalmente te lo vas a encontrar o en el de auditoría o en el de gobernanza. ¿Quiénes son parte de ese comité? Ahí va a variar tanto como hay sociedades en el mundo, pero básicamente el énfasis, y esto ya está en la normativa, tienes que poder probar y exhibir una expertise. Tienes que tener gente que tenga un nombre y trayectoria en estas materias, y tienes que tener los miembros de la dirección operativa, de la gerencia, reportando y haciéndose cargo del tema de manera regular en ese comité. Y después ese comité a su vez es el responsable de emitir estos reportes junto con los estados financieros que son cada vez más largos. De hecho, estaba mirando el último Nestlé, es 2/3 es ESG, 1/3 es financiero. Impresionante. Como he visto ese cambio en 15 años, agrandarse cada vez más y me alegro mucho. Todo eso es parte del el deber que tiene el board y la gerencia para descargar su responsabilidad. Entonces, la recomendación va por establecer comités que estén poblados de gente que tenga la expertise, las credenciales, en las tres partes, evidentemente.
Y concluyo con esto, fíjate, es impresionante como en 3 años se ha pasado al siguiente metric. Si tú lees el Financial Times de hoy, te va a mostrar la estadística de que en 3 años el aumento de demandas, de preguntas, de requerimientos por parte de inversionistas al board de sus compañías ha aumentado en 250% la E y la S. Y gobernanza ha caído un 25% en el mismo periodo. No es que gobernanza no sea importante, para que no se nos ofenda Gonzalo, pero es realmente impresionante el despegue que ha tenido los requerimientos externos en la E y en la S. E incluye toda clase de inversionistas, no solo activistas. Está en el Financial Times de hoy, así que los dejo con tarea. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Y para cerrar entonces esta pregunta, un beneficio concreto que implementar estas políticas traiga para las empresas. Nos hablaste de los inversionistas, ¿algo más que te gustaría agregar? Por supuesto, siempre centrado en la empresa misma. Por supuesto, el beneficio uno lo dice como ciudadano, como creyente en la sostenibilidad, en la ecología. Obviamente, para mí eso lo dejo al lado, de perogrullo. Pero para la empresa misma hay un reporte de McKinsey que tiene 9 meses. Es impresionante cómo midieron el retorno sobre inversión, sobre las empresas que caerían dentro de lo que se define como cumplidoras de ESG y las que no. Y el retorno de largo plazo es impresionante. O sea, tú vas a ver de todas maneras un retorno sobre la inversión si apuestas largo a ESG. Lo que es coherente con lo que empecé a decir al principio, cuando tú ves el desarrollo de los ETF y los fondos de inversión institucionales. Así que el retorno financiero está más que garantizado y ahí tiene un beneficio tangible y concreto. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Ahora paso con Gonzalo. En esta misma línea de preguntas, ¿qué nos podrías contar qué ha pasado con Falabella en este sentido? ¿Cómo se produjo el proceso de liberación? También, en tu opinión, ¿cuáles son los asuntos más importantes o las cuestiones más importantes que llevan a que una empresa como Falabella adopte este tipo de estándares? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Y saludo también, aprovecho a Ricardo y a Gloria y a todos quienes nos ven el día. A ver, yo creo que hay razones que son bastante evidentes y me cuelgo un poco de lo que dijo Ricardo acerca de que esto ya es casi inevitable, ¿no? Es casi insoslayable, creo que fue la palabra que usaste, Ricardo. Y si bien no puede no serlo hoy día, en el futuro no me cabe ninguna duda que lo va a hacer, ¿no? Y las razones creo relativamente evidentes. La primera es una cuestión de competencia por los recursos. O sea, efectivamente, hasta hace relativo poco tiempo atrás en el mercado de valores, que es precisamente eso, ¿no? Un mercado en donde se captan recursos desde el público para el financiamiento de proyectos. Ya sea por la forma de capital o de deuda, este no era una preocupación de los inversionistas. Creo que eso puede haber durado hasta la época de la responsabilidad social empresarial, que todavía tenía probablemente ciertos brochazos de que había que hacer las cosas razonablemente bien, pero sin que tus inversionistas te pudieran venir o tuvieran intención de observarlo ex ante o pasarte la boleta ex post si es que te equivocabas grande en alguna de esas cosas. Pero hoy en día, en el mercado de valores, si tú quieres captar inversionistas que provean de dinero, y más importantemente aún, captar inversionistas que les den las señales al mercado de que vale la pena invertir en ti, no puedes no tener a esos grandes inversionistas que hoy están siendo muy activos y están muy preocupados del ESG. Y si ellos no invierten en tu compañía, te va a costar mucho más. Entonces, la primera es una razón bastante egoísta, si uno quisiera, antes de ir al tema de fondo de que hay que hacer lo correcto al momento de hacer los negocios. Pero hoy hay una competencia férrea por los negocios, la vida media, perdón, por el capital, la vida media de los negocios o de las empresas se ha ido acortando importantemente. Veamos, por ejemplo, no sé, BlackBerry, un ejemplo impresionante de una compañía de lo poco que duró habiendo tenido una fórmula para el éxito. Y esto porque la capacidad para generar ventajas sostenibles, ventajas competitivas sostenibles en el tiempo es cada vez más compleja. Junto con los cambios tecnológicos, hace que si tú no estás muy atento
a lo que te piden tus inversionistas, la probabilidad de que de otra forma puedas contar con los recursos para hacer tus proyectos probablemente va a verse severamente impactada, ¿no? Además de eso, hay un tema relacionado con los reguladores, ¿no? Hay una preocupación creciente de los reguladores y sus organizaciones. Yo tengo la sensación, sus organizaciones estamentales, de que ellos conversan cada vez más de manera más fluida y frecuente, por ejemplo, en el caso de la Organización Internacional de Valores. Y todos ellos están empujando por cambios en esta materia, de los cuales los emisores evidentemente no se pueden sustraer, ¿no? Y finalmente la voz del mercado, es decir, cómo es que actores distintos de los inversionistas, sino los analistas, están cada vez más preocupados y generándose indicadores más relevantes con la finalidad de la compañía. Y en parte, y esto creo que es sumamente importante, porque con la cantidad de información que está saliendo de los emisores, la posibilidad de que los inversionistas, cada uno de ellos, haga un análisis independiente que le permita digerir esa información, es cada vez más difícil. Los reportes están cada vez más largos, tienen información más interesante, pero por lo mismo, por mucho esfuerzo que se haya hecho, ¿no? A lo menos en Estados Unidos, de que se emplee un lenguaje sencillo, ¿no? El lenguaje llano, el plain English que se habla en materia de regulación de valores, es cada vez más difícil entender los informes por la cantidad de información que tienen. Y en eso, las agencias analistas y los analistas del mercado están tomando un rol muy importante y están muy preocupados de esto, ¿no? Está de una parte el reporte integrado del International Integrated Report Council, el Task Force on Climate Related Financial Disclosure y así, ¿no? El GRI, y estos van creciendo y por lo tanto son un interlocutor cuyos deseos y objetos no pueden ser desatendidos y por lo tanto en el momento en que tiene que empezar a reportar tiene que también tener una historia que contar y si no tienes una historia que contar no puedes reportar y si no puedes reportar te van a dejar de leer y eso es muy delicado. Ahora, esas son las razones relativamente mezquinas. Yo creo que quisiera solamente hacer una reflexión, si me lo permites, Alejandra, acerca de la naturaleza de la empresa económica moderna. Y de por qué esto es importante. Y yo creo que nosotros debiéramos atender a... yo soy un convencido de que la empresa económica moderna es uno de los artilugios civilizatorios más relevantes de la historia de la humanidad. Si uno entra a World in Data, este sitio web que tiene información fantástica, hay un gráfico ahí que si uno busca la evolución del PIB del mundo a través de la historia, es una línea plana, 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 con una historia de un rechinar de dientes y de miseria, hasta hacia el año 1840, 1820 más o menos, en donde literalmente explota. Y esa explosión se debe a la empresa económica moderna. Y la empresa económica moderna pudo hacer eso por tres cosas. Primero, evidentemente por la revolución industrial, que junto con los dolores que produjo, los cambios políticos importantísimos que se produjo, incluso pugnas políticas y la generación de dos polos o formas de entender el mundo desde una perspectiva de nuestra relación con la producción y con los recursos. No obstante, es indubitable que produjo un nivel de riqueza distribuible que independientemente de las diferencias de cómo está distribuida, subió para todos. Pero antes había habido cambios en los medios productivos importantes. Tenemos la revolución científica probablemente un siglo y medio antes de eso, y no produjo el impacto que produjo luego con la revolución industrial. Y eso porque, creo yo, se agregan dos factores importantísimos. Uno, son los movimientos constitucionalistas, en donde los regímenes monarquistas van perdiendo poder y finalmente se va consagrando derechos y libertades y garantías para los individuos y muy específicamente relacionado con la empresa, la libertad de asociación. Y en conjunción con eso, el tercer vector de esta explosión de la capacidad económica del mundo con respecto a la empresa económicamente moderna es la limitación de responsabilidad. Si bien había algunos esbozos en el derecho antiguo, incluso antes de Cristo, de ideas de limitar la responsabilidad de proyectos específicos, la idea de crear una entidad jurídicamente separada y distinta de las personas que la conforman, a la cual uno le puede asignar un patrimonio que queda segregado para eso y que no se puede recurrir a los accionistas, surge por primera vez
en el estado de Nueva York en el año de 1811. Y como todos sabemos, aforisma archiprobado, los proyectos de mayor retorno son los de mayor riesgo en el momento en que se pueden emprender porque existe una limitación de responsabilidad. Eso, en conjunto con la libertad de asociación, en conjunto con la revolución industrial, produce una explosión. ¿Por qué me estoy dando toda esta vuelta? Porque yo creo que lo que el ESG nos está marcando es que este prodigio civilizatorio de la historia de la humanidad que surge a partir de la libertad de asociación, en conjunto con estos otros factores, ha ido evolucionando al punto en que hoy día el énfasis, y esto creo que es el ESG, más que la libertad de asociación, es la responsabilidad de asociación. Y esta libertad de asociación que nos llevó a construir todas estas cosas no quiere decir que se haya sido irresponsable en el pasado, sino que como todo fenómeno social, sociológico, económico, humano, al final del día, tenía que producir una evolución hasta que las cosas decantaran y nosotros viéramos la verdadera naturaleza de esta institución de la civilización humana. Y durante los primeros 2 siglos, que si pensamos en la evolución de las instituciones no es nada, es una raya en el agua, durante los primeros 2 siglos creo que el énfasis estuvo en la libertad de asociación. Y de ahí vienen las normas de gobierno corporativo interno. ¿Cómo que vamos a regular a estas personas que confluyen y generan estos cuerpos intermedios impresionantemente poderosos, relevantes, con tracción en la humanidad? Y en eso estuvo el foco. Y ahora llegó el foco, creo, hacia la responsabilidad de asociación, en donde tenemos que entender a la organización empresarial no como su negocio, porque las empresas no son su negocio tanto como los seres humanos no somos nuestra profesión, sino como un cuerpo intermedio cuya finalidad es la consecución o la obtención de un valor económico, pero que no la agota. El valor económico no la agota, porque antes de eso lo que hay es un fenómeno asociativo propio de la libertad, un fenómeno asociativo humano detrás de la solución de un problema y que participa de la vida de la sociedad. Y ahora el énfasis es ese, ¿no? El de la responsabilidad de asociación. Eso, Alejandra, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, tomando esto y esta conversación sobre los fundamentos tal vez de la empresa o hacia dónde vamos en este tema de responsabilidad, quiero pasar a Gloria. Y desde su rol de autoridad pública, específicamente también desde la institución que usted representa, ¿cuál podría ser una justificación que desde la visión de la autoridad haga sentido para que las empresas adopten este tipo de políticas en materia de ESG? Y después ya entrar a la segunda pregunta que le quisiera hacer, que es específicamente hablando de temas de corrupción, también de protección de datos. ¿Cuál es la relevancia para las empresas de propiedad del Estado, no solamente las privadas, y las privadas de empezar a adoptar estas políticas y transitar un poco hacia este cambio de paradigma? A ver, primero, muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación. Un gusto estar con Ricardo, con Gonzalo. La verdad es que creo que también es bien importante en este tipo de conversaciones incluir la mirada desde el mundo de lo público, ¿no? Desde quienes estamos en el ámbito de las políticas públicas, quienes estamos trabajando particularmente por fortalecer en nuestro país un sistema, un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, que por supuesto en el ámbito de lo que nosotros hacemos tiene una especial mirada sobre la actividad pública, pero yo creo que son momentos particulares, no solamente la historia de nuestro país, también la historia de la humanidad, que nos invitan también a hacer reflexiones, yo creo, más profundas sobre temas de integridad, ¿no? Y sobre estándares nuevos. Y en ese sentido creo que lo que ustedes nos proponen, el asumir los estándares de ESG como estándares relevantes, creo que es parte importante también de esa reflexión que nos debería convocar. Aunque creo que en la práctica esto, la verdad, no es una reflexión nueva. En rigor, en los años 60 ya se hablaba de la inversión sostenible para promover buenas prácticas socioambientales, ¿no? Y esta conversación evidentemente ha ido evolucionando. Tenemos hoy en día los estándares ESG. El 2005 Naciones Unidas desarrolló principios de inversión responsable, incluyó, por ejemplo, estándares ambientales, sociales y de gobierno, a los procesos de análisis, por ejemplo, de proyectos de inversión, y claramente, y esto tiene que ver más bien ya con el propio ámbito de acción de la institución que me toca presidir, la transparencia pasa a ser cada vez un elemento más clave, ¿no? Y creo que es donde está la reflexión importante. También es importante considerar que
desde el punto de vista, a propósito de los temas de transparencia, anticorrupción, desde el punto de vista de la preocupación por estos temas, más particularmente de corrupción e integridad, en el mundo privado particularmente, ya en 2010 el G20 analizaba materias prácticas o maneras más prácticas de llevar adelante su plan contra la corrupción, ¿no? Reconociendo, por supuesto, el rol central del Estado, del Estado, pero por supuesto, y sobre todo el sector privado en esta materia, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con la lógica de un compromiso de todos los actores de la sociedad, y no solamente de un ámbito en particular. Yo creo que además, pensando particularmente en los temas medioambientales, ¿no? Este es un tema fundamental porque también hay que considerar, y creo que esto tiene que ver con la situación de contexto particular en la humanidad, decía, en nuestro país, que nos hace reflexionar sobre estos temas. Creo que en medio de una crisis ambiental de proporciones como la que tiene hoy en día nuestra humanidad, todos los actores están básicamente llamados también a hacerse parte, ¿no? Y esto, sumémosle, por supuesto, las condiciones particulares en la que queda la humanidad, con efectos todavía inesperados probablemente, en medio de una pandemia que aún no ha terminado y que nos ha mostrado sus consecuencias no solamente en lo sanitario, sino que también en lo económico y en lo social. Pero volviendo al tema ambiental en particular, esta fue claramente una de las conclusiones a la que llegó la COP26, ¿no? La necesidad de generar una conversación entre la multiplicidad de actores que involucra esta discusión. Y creo que en la práctica, que hay en la práctica en discusiones en esta materia en otros ámbitos, seguir negando esa realidad, creo que hipoteca también nuestro futuro, el futuro nuestro como país, el futuro nuestro en el planeta, y por supuesto puede generar, como han advertido muchos científicos también en el mundo, un punto de no retorno, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de considerar cómo avanzar. Ahora, volviendo al tema más nacional y pensando en el rol de la empresa o el mundo privado en este ámbito, yo creo que en medio de una crisis de confianza de proporciones como la que tenemos, no voy a volver sobre los datos que probablemente todos conocen sobre desconfianza en las instituciones en general en nuestro país, derivado por supuesto de multiplicidad de situaciones, ¿no? De colusiones en el mundo privado, de casos de corrupción en el mundo de lo público, y mediada más por un montón de otras instituciones que en algún minuto fueron referentes, por supuesto, de la sociedad chilena, pero en medio de esa crisis de confianza, que es una crisis de confianza de proporciones, es importante considerar, y aquí cito un dato de la encuesta nacional de transparencia nuestra, que la confianza, tanto en lo público como en lo privado, está mermada. Según nuestros estudios, una encuesta nacional que hacemos todos los años, lo que nos dice es básicamente que 1 de cada 4 chilenos confía tanto en lo público como en lo privado. Y creo que es importante considerar ahí, hablando ahora desde lo privado, que las empresas tienen, por supuesto, un rol central que es generar y desarrollar en el compromiso con, en el fondo, la sociedad en la que en el fondo se insertan, ¿no? La sociedad en la cual generan sus operaciones. Por supuesto, porque el compromiso, tal como se señalaba anteriormente, tiene que ver no solamente con el afán, por supuesto, de generar rentabilidad respecto al negocio que se tiene, sino que también porque incluso, y esos son los estándares en el fondo que se propone en esta conversación, incluso los estándares en el fondo internacionales más nuevos en esta materia señalan que la posibilidad de hacer viable un negocio, de que una operación en el negocio en el largo plazo se pueda sostener, tiene que ver también con la incorporación y con esta mirada, ¿no? Que incorpora a la empresa como un actor más dentro de la sociedad. Y esto, por supuesto, tiene efectos, y creo que esto es importante, considerando la crisis de confianza en la reputación y en la inserción de las empresas en general en las comunidades. Voy de nuevo a citar datos que tienen que ver con situaciones particulares, por ejemplo, en nuestro país, a propósito de conflictos ambientales. El Instituto de Desarrollo, o sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, señala, por ejemplo, que en Chile existen 127 conflictos ambientales activos. De hecho, o sea, conflictos ambientales en general. 70 de estos están activos, 33 son latentes, 24 están cerrados, esto en el mapa que hacen de conflictos ambientales en el país. Y esto tiene que ver directamente con la discusión respecto a derechos humanos en particular, y el involucramiento de la empresa o de ciertas operaciones en las empresas en ciertos lugares de distintos espacios del territorio. De hecho, de este mapa se señala, por ejemplo, que 85% de esos conflictos son de carácter medioambiental relacionados con el medio ambiente o el derecho al medio ambiente libre de contaminación. 44 en relación al derecho humano al agua, 43 el derecho a disfrutar de una salud física y mental. Es decir, aquí esta discusión también tiene que ver con aquellas
malas llamadas probablemente en nuestro país zonas de sacrificio, que son víctimas muchas veces de una manera de concebir un modelo de desarrollo que no tiende a considerar el espacio de las comunidades que están alrededor, ¿no? Ahora, volviendo al derecho de acceso a la información pública en relación a lo que me preguntabas recién, creo que considerando que el derecho a acceso a la información pública es un derecho fundamental y tiene una vasta tradición amada al derecho internacional, los convenios y tratados que Chile ha suscrito en realidad, en el caso de la ley de transparencia, yendo específicamente a las empresas públicas, estas de acuerdo a la ley nuestra, la 20.285, son efectivamente sujetos obligados, pero solo en aquellos ámbitos de la transparencia activa, no el derecho a acceso, es decir, aquella información que están obligados a publicar, y en algunos ámbitos específicos, distinto como opera con el resto del mundo público, porque el legislador, cuando se generó esta norma, entendió claramente que las empresas públicas compiten en un cierto mercado donde, por supuesto, un exceso de información puesta a disposición es un problema en el fondo para sus posibilidades reales de competencia. Por supuesto, creo que estos estándares son estándares que tienen que ser revisados a la luz de lo que viene hacia adelante, digamos, ¿no? Hacia efectivamente cambios, los estándares también en las empresas, particularmente valorar la transparencia como una manera de construir confianza y habilidad hacia el futuro, y creo que es importante en ese ámbito lo que se puede hacer, la reflexión que se puede generar, ¿no? De hecho, había una cierta discusión también sobre las obligaciones de las empresas públicas en relación a la ley de transparencia y la necesidad además de avanzar hacia estándares superiores en esta materia. Ahora, un par de cosas más respecto a transparencia y cierro con los temas que tienen que ver más específicamente con protección de datos. La jurisprudencia del Consejo también ha avanzado hacia el mundo privado a través de los sujetos obligados, es decir, las instituciones públicas que en el fondo hacen a su vez o generan a su vez vigilancia sobre ciertos ámbitos del mundo privado. Por ejemplo, a través de nuestras decisiones de amparo, por ejemplo, casos como medicamentos usados en salmones, a partir de una solicitud de información a la Subsecretaría de Pesca, son parte importante y que se alinea además o que alinea nuestra jurisprudencia con la Ley General de Medio Ambiente, por ejemplo, en su artículo 11. Ahora, dicho lo anterior, creo que, y con esto cierro esta parte, que creo que es clave asumir los criterios ESG que permite básicamente seleccionar sobre qué activos se van a realizar inversiones sostenibles, que se evalúen las variables ambientales, sociales y gobernanza corporativa, me parece clave. La transparencia, creo, y el acceso a la información, la rendición de cuentas en general, hace clave aquello, porque puede redundar, obviamente, en un contexto como el que describí al principio, el desarrollo de confianza. El desarrollo de confianza redunda también en la reputación de las empresas. Y por lo tanto, creo que la sostenibilidad de los proyectos en un mundo que ha ido demostrando con creces que se es solo viable y si es posible construir un modelo de desarrollo si todos los actores se comprometen y estos estándares son un aporte. Termino. En términos, y probablemente podemos en una segunda ronda abordarlo, en términos de la utilidad en materia de protección de datos en particular y qué herramientas parecieran de utilidad frente a los nuevos desafíos en materia de protección de datos, creo que la respuesta tiene tres ámbitos, ¿no? En Chile por lo menos. Una ley, necesitamos para que esto sea importante, necesitamos una ley, la ley que tenemos en Chile es del año 99, una ley antigua que nos hace cargo, por una parte, cosas evidentes del cambio tecnológico, pero también de los estándares internacionales en esta materia, por lo tanto nos resta competitividad en no tener, en el fondo, una norma que se ajuste a los estándares internacionales de aquellos países con los que en general tenemos relaciones comerciales importantes. Luego, necesitamos claramente el derecho establecido en la Constitución. En Chile, la protección de datos personales está considerada en la Constitución desde el año 2018, que le pone, por supuesto, un estándar superior a la protección de datos personales y un garante. Si no tenemos órgano garante en materia de protección de datos personales, probablemente todo lo demás puede ser letra muerta. Y esto creo que es parte importante del desafío en la lógica de una nueva economía basada también en parte importante en la datificación, ¿no? Esto, y tal vez en una segunda vuelta podemos profundizar un poco más en estos temas. Gracias. De todas maneras, muchas gracias, Gloria. Entonces, retomando desde ahí, desde esas recomendaciones, como estamos un poco más cortos en el tiempo, quizás si se les ocurre lo clave, quiero entrar al tema ahora de la debida diligencia. Para quienes nos acompañen y no lo conocen bien, la debida diligencia es un marco para prevenir, mitigar y remediar impactos negativos en derechos humanos que hoy en día se ha hecho extensible también a temas ambientales como a temas de gobierno corporativo. En este sentido, primero Ricardo, si le tuvieras que dar una recomendación a las personas que hoy en día asisten a este webinar y también un poco fundado
con relación a lo que pasó en la última COP. ¿Qué dirías tú que es necesario para que se hagan políticas que sean serias y creíbles por parte de las empresas para enfrentar los desafíos del cambio climático? Ok, vamos a ser muy, muy específicos y cortos para recuperar el tiempo. A ver, sobre la COP26, creo que fue un éxito. Fíjate, creo que fue un éxito por lo que se logró y sobre todo porque quedó muy en claro lo que no se logró. Y sobre lo que no se logró, que en definitiva es relacionado con el aumento de la temperatura de aquí a 2100, tal como vamos, terminan 2,7 grados por sobre los niveles al comienzo de la revolución industrial que tanto mencionó Gonzalo. ¿Eh? ¿Te apasiona ese tema, Gonzalo? Te he escuchado ya varias veces. Pero, asimismo, fíjate que si se cumple con lo ya pactado, con los famosos NDC, Nationally Determined Contributions, de cada país, si solo se cumple con ese compromiso, de aquí al 2100 solo aumentamos a 1,8 grados, es decir, un 10% por sobre el objetivo, o por bajo, en este caso sería. O sea, excelentes noticias. El tema, claro, hay que cumplir con eso. Ahora, entonces, ¿qué significa ello? Bueno, para empresas como Falabella, como Nestlé, empresas de esta envergadura, me imagino yo el rol de ser un activo participante en los comités de cada país para los NDC es evidente. Y asimismo aportar lo mínimo, yo creo que lo mínimo que unas compañías como las nuestras deberían intentar lograr es el carbon neutrality, ¿cierto? En el caso de Nestlé se comprometió, yo creo, me atrevo a decirlo públicamente, un poquito tímidamente, a llegar a ese carbon neutrality al 2050. Sin embargo, para el 2030 ya deberíamos estar abajo respecto a emisiones actuales en un menos 50%. No está mal. Creo que se puede hacer mucho en ese sentido. Y otra que me llamó la atención por mi propia pasión por la naturaleza, creo que el pilar más exitoso de la COP, siempre en el horizonte de lo concreto que dices tú, Alejandra, es todo lo que tiene que ver con deforestación y con reforestación. Es tan evidente, no hace falta ser ingeniero agrónomo para saber que la mejor máquina que existe en el mundo para capturar CO2 es un árbol. Realmente se puede hacer mucho ahí. En el caso de Nestlé es evidente, nosotros tenemos un problema desde hace más de 10 años, me acuerdo, yo estaba recién asumido como director legal global, con la deforestación, sin saberlo, simplemente porque uno de los ingredientes que más usamos es el aceite de palma. Nos dimos cuenta ahí recién, gracias a Greenpeace, que en Indonesia se estaba arrasando con los bosques nativos, con la jungla, para plantar estas palmeras que dan este aceite. Eso significó una reacción inmediata y hoy por hoy es uno de los pilares de los que se siento muy orgulloso este grupo, de contribuir no solo a evitar la deforestación, pero a aumentar la reforestación. Creo que los planes, los compromisos de la COP en ese sentido son fantásticos y muy accesibles, creo yo, a varias empresas. Me imagino, le dejo a Gonzalo que comente sobre IKEA y la reforestación. Así que ahí van dos contribuciones súper concretas. Muchas gracias, Ricardo y Gonzalo. Siguiendo con lo que menciona Ricardo y junto contemplando que hoy en día se acaba de dictar una nueva norma de carácter general por parte de la CMF, que pide que las empresas informen si es que adhieren o no a los principios rectores sobre empresa y derechos humanos o un estándar similar. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que van a aventurarse a empezar a desarrollar políticas y de diligencia en derechos humanos? A ver, mi recomendación sería la siguiente. Número uno, sin mute, sí, estoy bien. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que buscar cuál es el motor interno de una decisión como esta. O sea, si bien esto es algo que tenemos que hacer, creo que no es irrelevante las razones internas por las cuales una compañía puede sentirse movilizada. Antes hablamos de las razones que se pueden ofrecer de una perspectiva intelectual, pero todas las compañías están compuestas por personas. Tienes que encontrar cuál es tu viaje al ESG. Y encontrar ese viaje al ESG es personal.
como cualquier journey, ¿no? Tanto de un colectivo, una empresa, como de un individuo. Y en eso las compañías creo que tenemos muchísima riqueza en entender por qué la gente trabaja con nosotros, por qué nuestros clientes nos prefieren, y cómo conecta eso con el compromiso que debemos tomar en ESG. Y lo comento por lo siguiente, yo estoy convencido, y lo he visto, que en la medida que tú refuerzas tu compromiso con el ESG, tu marca empleadora mejora. Antes hablamos de la relación con los inversionistas. Yo creo que como empleador te haces más sofisticado. Y creo, en particular, que las generaciones más jóvenes le dan muchísima importancia a esto al momento de decidir dónde trabajar. Y, y ahí hay una fuerza en donde la compañía puede apalancarse con la finalidad de hacer de esto un movimiento que incluya a todos los colaboradores y sus preocupaciones individuales. Cuando tú lanzas iniciativas de este tipo, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchísimas cosas en el último tiempo, hemos dado pasos muy rápidos en materia de diversidad, por distintas fuentes de diversidad, y es impresionante el efecto y el momento pivotal que se produce en el momento en que quienes trabajamos en la compañía le creemos a la compañía y vemos que la intención es seria, y cómo eso destraba la totalidad del potencial y de la intención de las personas que trabajan en una compañía de hacer desde su trabajo la contribución que pueden hacer a la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque dislocado de tus colaboradores, cualquier esfuerzo que hagas en ESG puede ser visto como un acto hecho con relativo, no un acto cínico, pero hecho con relativo cinismo, tanto por la comunidad en general como por quienes constituyen tu compañía. O sea, lo primero es analizar muy bien, vía encuestas, vía focus groups, cuáles son las preocupaciones de tus colaboradores y de qué manera eso puede enganchar con lo que tú quieras hacer en materia de ESG, particularmente en debida diligencia. Lo otro es más o menos evidente, que es que necesita un compromiso muy claro, explícito, vocal y fuertemente manifestado de parte del liderazgo de la organización, desde el directorio hacia abajo. Y lo último, yo creo que cuando uno se va a hacer ESG, tiene que contratar, desde luego esto no lo puedes hacer solo, necesitas que alguien te mire desde fuera. Y ese consultor o la compañía que contrates tiene que cumplir con 3 requisitos. Tiene que ser bueno técnicamente, tiene que ser muy honesto, y ojalá que no le caigas muy bien y tenga pocos incentivos a decirte lo que quieras escuchar en vez de lo que realmente necesitas escuchar. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora, con Gloria, y también en seguimiento al último que ella nos mencionaba, ¿qué herramientas son útiles o qué recomendaría a empresas que hoy en día quieren embarcarse en este tema de protección de datos con muchas dificultades en virtud de que la ley no es clara, pero sabiendo que hacia allá va el estándar que vamos a evolucionar? ¿Qué podría recomendarles? Yo creo que estándares en la práctica, en Chile, por una cosa inexplicable, no tenemos norma todavía en materia de protección de datos personales, la verdad, digamos, porque ha habido varias iniciativas, porque este es el único compromiso incumplido de nuestro ingreso a la OCDE hace más de 10 años atrás. Y en rigor esto se ha entrampado muchísimo. Hay una última indicación que acaba de mandar la presente autoridad, donde en el fondo saca el Consejo para la Transparencia de esto. Originalmente, como pasa en México, como pasa en Inglaterra, en rigor el Consejo va a tener las dos competencias. A ver, se crea una agencia distinta. Cualquiera que ella sea la solución, creo que lo importante es tener una norma adecuada. O sea, nos resta, creo yo, de verdad competitividad tener una norma del año 99 en nuestro país. Entonces, ojalá y logremos avanzar efectivamente, no sé si en esta legislatura, que le queda muy poquito, pero al menos como compromiso de la próxima autoridad, de la próxima legislatura, tener una norma al estilo, diría, y volviendo al tema de derechos fundamentales, ¿no? Al estilo, diría, del GDPR, que fue lo que se discutió finalmente, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, porque eso nos transformaría en rigor en un país adecuado para poder
efectivamente hacer transacciones y por lo tanto en el ámbito de las empresas poder hacer transacciones, generar regulación sobre, por ejemplo, el flujo transfronterizo de datos, pero transformándolo en un país adecuado. En la medida que nosotros no tengamos una norma, esas características, va a ser muy difícil que nuestro país logre competir en las grandes ligas en esa materia, ¿no? Y eso creo que es una complejidad. Y recomendaciones, ahora que tú me decías, más allá de lo que existe en la norma o no, bueno, es bien difícil hacer recomendaciones porque yo creo que efectivamente la norma tiene el valor que pone un estándar que es un estándar común, ¿no? Ahora, dado que eso no existe en rigor, yo creo que mirar y entender que la protección de datos personales desde el punto de vista del trabajo, las empresas, desde el punto de vista del compliance, incluso nos ayuda efectivamente a considerar la protección de datos como un valor fundamental, como parte del ejercicio del trabajo de las empresas, nos ayuda también a disminuir riesgos, muchas veces riesgos que tienen que ver con irregularidades, con corrupción, y creo que eso es importante. Entonces, adoptar estándares, que en el fondo son estándares que hoy en día ya existen, el reglamento europeo es algo que cualquiera puede visitar en la práctica, nos permite ir avanzando hacia estándares superiores, incluso más allá de que los propios países donde tienen operación las empresas no tengan aquello. Y creo que es cada vez más importante, además, en un mundo donde, como decía al principio, la datificación, esta idea de la datificación es parte importante de nuestra vida, ¿no? Hoy en día cualquier aspecto de la vida humana en la práctica, incluso los más íntimos, están regulados por una suerte de desarrollo de los datos, de disponibilidad de los datos, de tecnología, que requieren una mirada más importante en esta materia. En ausencia de regulación, creo que es importante considerar que el tratamiento de datos personales o los datos en general tienen que ser parte importante de la mirada o del desarrollo que las empresas tengan para contribuir. Esto es la lógica, además, como de esta frase que se acuña, ¿no? Que los datos son como el nuevo petróleo. Por lo tanto, el cuidado particular sobre esto, sobre un ecosistema en general, donde está la protección de datos personales por un lado, pero donde está la ciberseguridad por el otro, son parte importante de las cuestiones que el mundo privado en general, no solamente en lo público, que es donde lo que nosotros hacemos particularmente con las normas que tenemos en la materia, debieran considerar y cumplir. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 12 minutos para ir cerrando este webinar. Mandamos un mensaje por el chat, pero cualquier persona que esté asistiendo que quiera hacer preguntas, totalmente invitados. Si no les podemos responder ahora, les vamos a dar seguimiento después. Y con esto quiero entrar al último bloque y ojalá que, aunque son pocos minutos, lo podamos discutir con bastante profundidad porque siempre es el último tema el que más se deja atrás, pero es uno quizás de los más importantes y de los que más hoy en día existe en demanda, que es el tema de reparación a las personas que se ven afectadas en estos temas o también al medio ambiente. Y quiero partir con Ricardo también, y muy concreto, una de las cuestiones que se ha diseñado para poder hacer frente a daños que se generen por parte de las empresas son las iniciativas multiactor. Hay gente que está a favor, personas que están en contra. ¿Cómo lo ves tú? Y tal vez si nos puedes contar muy brevemente cómo una empresa decide adherir a una de estas iniciativas. Tremenda pregunta. A ver, en general sí, estoy a favor. Sabes que mira, me tocó vivir por más de 10 años class actions en Estados Unidos, donde se trataba de imponer a Nestlé la obligación de reparar daño por trabajo infantil, por esclavitud. Obviamente no a propósito, pero te das cuenta que en tu supply chain puedes bajar 1, 2, 3 niveles y te la vas a encontrar en ciertas categorías. Y se invocó distintas razones jurídicas, que solo para evocarlas, pero básicamente el Alien Tort Statute, por un lado, y después se intentó con ley del consumidor, básicamente que uno engaña al consumidor presentándose como una empresa ESG, cuando en realidad tienes trabajo infantil o esclavitud directamente en tu cadena de producción. Ambas fallaron, o sea, uno como abogado, la compañía tiene el deber de proteger a su compañía en ese sentido, pero creo que eso es enfocar el tema de manera muy acotada y francamente poco constructiva. El beneficio de esos class actions son que en general a todas las empresas, estoy pensando otra que ha sido víctima predilecta de estas acciones, Shell, te abre los ojos y te das cuenta que uno no puede seguir así, no que uno esté haciendo daño,
pero tienes que ser un actor relevante en reparar ese daño. Fíjate, a veces yo más que la reparación prefiero la prevención. Pero tu pregunta era sobre reparación. Bueno, ¿qué se puede hacer? Y de nuevo, perdón por ser tan referente respecto a Nestlé, pero es el caso que conozco bien. ¿Qué se hizo? En África subsahariana, donde están las mayores producciones de cacao, tú lo que haces es no esconder el tema, es enfrentarlo delante de las cámaras, y me acuerdo de nuestro COO, José López, un español maravilloso que lamentablemente falleció a un año después de jubilarse, ¿eh? Pero líder en esta materia, fue con CNN a caminar por las plantaciones en 3 países complicados como Costa de Marfil, ¿eh? Côte d'Ivoire, que tiene, digamos, serios problemas, a fin de enfrentar este tema, demostrar su complejidad y hacer algo concreto. Con nombre y apellido, se hizo una lista de los niños expuestos al trabajo infantil que generalmente viene de su propia familia, ¿eh? Aquí no es que venga una compañía malvada a emplear niños y pagarles 2 monedas y obligarlos a trabajar, sino que te das cuenta que en la agricultura, en este caso el cacao subsahariano, trabaja la familia entera y los niños, en vez de ir al colegio, los llevan a las plantaciones, trabajan con machete, peligrosísimo. Entonces, en concreto, tú tienes que transformar al número en un ser humano, 80.000 niños a los cuales se le hizo el seguimiento, se financiaron escuelas donde no las había, en las aldeas, y se transforma esto en un proyecto a largo plazo, donde tu éxito se va a determinar en base a que ese niño nunca más tenga la necesidad de volver a trabajar, que ese niño complete por lo menos estudios secundarios, ojalá, y por otro lado, tú le generas una fuente de ingreso pagando mejor precio, y esa es la iniciativa del cacao certificado, y le generas, y esto va muy bien por el lado de empoderamiento de la mujer, le generas la opción de generar un trabajo remunerado a la madre. Una gota en el océano, lo sé, pero son 80.000 seres humanos. Si eso tú lo logras expandir a toda la industria, y estoy hablando desde el país chocolatero número 1 del mundo, pues Suiza, tú tienes a todas las grandes chocolateras que ahora formaron a la ICI, ¿eh? Que es básicamente el Cacao Institute, que son las chocolateras, y los terceros pesados que dice Gonzalo, que definitivamente tienes que tenerlos por un tema de credibilidad y para que alguien te esté poloneando, y ya tu impacto empieza a ser bastante mayor. Ese es un ejemplo concreto. Hay casos extremos donde la cosa es mucho más complicada, y no tengo el conocimiento como para opinar tajantemente, pero sí para decir que, por ejemplo, Chevron en Ecuador creo que sí tuvo un problema. Y a mí me parece que defenderte exclusivamente de manera exitosa en los tribunales en Estados Unidos, no estoy seguro que sea en tu mejor interés en el largo plazo. Creo que cuando se producen daños de ese tipo, aunque incluso no haya sido enteramente tu responsabilidad, creo que como compañía a largo plazo tienes un deber de reparar. Complicado determinar montos, complicado determinar el cómo, pero no te puedes quedar simplemente escondiéndote en una defensa estrictamente jurídica. Entonces, en definitiva, reparación sí, preferiblemente prevención, y de manera muy transparente y abierta. Creo que la mejor receta que uno puede dar es nunca te escondas de un problema de este tipo, y enfréntalo abiertamente, que te va a ir muy bien, eso te lo garantizo. ¿Mm? Perfecto. Y entonces, pasando de los mecanismos multiactor a las estructuras externas de supervisión que también se han empezado a generar, y esta pregunta es para Gloria, ¿cómo las evalúas, las recomiendas y cómo vinculamos esto con las violaciones masivas de protección de datos y la reparación que es necesaria ante ese ilícito? A ver, lo primero, creo que, y en eso quiero ser muy, muy tajante, yo creo que nada reemplaza la regulación. Yo creo que buenas prácticas son replicables y es importante que eso existe, que existan, pero creo que la regulación es lo único que garantiza igualdad de condiciones y de trato para la ciudadanía en general y particularmente
reparación ahí donde efectivamente existen vulneraciones a derechos, ¿no? Y creo que en ese caso es particularmente importante considerar, y estoy pensando en casos en el fondo que han ocurrido en el mundo, Facebook, Uber, Airbnb, en el fondo que han tenido efectivamente crisis cíclicas de confianza por la manera en cómo gestionan datos personales, es la muestra evidente que es importante que existan regulaciones adecuadas, ¿no? Buenas prácticas sin duda, bienvenidas sean, creo que hay una oportunidad ahí, pero creo que es importante que la regulación exista en esa materia. Existen deficiencias, por cierto, en la práctica, parte importante de lo que hemos visto, lo estoy pensando en casos o escándalos como los que tuvimos con Cambridge Analytica hace un rato atrás, ocurren en países, incluso en algún ámbito, en algunos de los casos en particular ocurren en países que tienen regulaciones importantes, y esto nos obliga a estar pensando permanentemente en cómo se mejora la regulación, dado que también el desarrollo del, por ejemplo, el uso de los datos evoluciona de manera muy acelerada, ¿no? Y en este caso creo que es en particular. Yo creo que es difícil generar garantías para las ciudadanas y ciudadanos en ausencia de normas, ¿no? Y creo que eso es importante. Y ahí es donde creo que es importante, por ejemplo, cuando hablamos en el caso nuestro en particular, volver a lo que decía al principio, ¿no? Hacia dónde avanzar en materia de protección de datos personales en este ámbito. Claramente yo creo que tenemos 3 desafíos como país, más aún en un contexto particular como el que nos encontramos en medio de una discusión sobre un proceso constituyente. Lo primero me parece que es garantizar, así como se hizo en el 2018 en Chile, en la constitución actualmente vigente, creo que es obvio que debiéramos tener un derecho garantizado de la misma naturaleza en la constitución que venga. Luego tenemos que actualizar sí o sí la ley 19.628, que es la actual norma, como decía al principio, de protección de datos a la vida privada, en rigor, y que es del año 99, que no se hace cargo de ningún estándar internacional relevante que pueda poner efectivamente garantía en el ámbito de estos derechos. Y luego creo que es muy importante construir efectivamente un organismo garante que tenga la posibilidad de hacer y garantizar efectivamente derechos tanto en lo público como en lo privado. Y por último, claramente construir, decía, un ecosistema en materia de seguridad de los datos. Finalmente todas las empresas, más allá de que estén volcadas o no efectivamente al tratamiento de datos propiamente tal, todas las empresas manejan volúmenes importantes de datos, y creo que en este sentido es importante construir desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de la norma, un ecosistema, un sistema en materia de seguridad de la información, ¿no? Que sea eficiente, que sea efectivo, que en el fondo pueda tener una mirada de futuro también, y que incorpore no solamente las instituciones que están en el ámbito de la seguridad de la información, digo, tanto de lo público que tiene que regular, como el regulado, que en el fondo son las empresas en general y las instituciones públicas mismas que están obligadas, sino que también en términos de instituciones que están a cargo, decían normas, por supuesto, y en una lógica de un ecosistema donde las normas y las instituciones en general conversan. Nosotros estamos discutiendo ahora protección de datos, por ejemplo, decía, y tenemos al mismo tiempo una discusión sobre neuroderechos, sobre ciberseguridad, por ejemplo, y esas normas necesariamente en un ecosistema tienen que conversar entre sí. Y esa mirada creo que es necesaria, como es necesaria, por supuesto, la mirada también desde los distintos actores, tanto lo público como lo privado en esta materia. Eso. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Tengo una última pregunta para Gonzalo sobre Remedios, y también voy a aprovechar de hacerle una pregunta que hizo la audiencia. Ojalá que la podamos responder muy brevemente para no excedernos en el tiempo, y aprovecho de decir que el resto de las preguntas las vamos a responder uno a uno quienes las hicieron, porque la verdad es que son muy interesantes, muy profundas, entonces lamentablemente ahora no alcanzaríamos a cubrirlas con la profundidad que requieren. Así que, Gonzalo, esta pregunta por mi lado, muy breve. ¿Cómo se concilia el deber de reparar rápidamente por parte de una empresa cuando ha existido un daño a un tercero, con los tiempos que duran las investigaciones estatales y lo que se puede demorar un mecanismo judicial? Eso por un lado. Y al tiro te hago la otra pregunta que viene de la audiencia, que es cómo se alinean los objetivos ESG de una empresa con la remuneración del directorio y de la alta gerencia. ¿Las 2 preguntas son para mí o la primera solamente? La primera especialmente, la segunda también porque fuiste último, pero si las otras personas también quieren responder la pregunta genérica, más que bienvenidos. Estamos a 1 minuto y yo tengo un super hard stop a la 1, así que les pido que me disculpen. Pero, a ver, sobre la primera, yo creo que
yo tengo la sensación que las investigaciones gubernamentales, así muy en genérico, y los mecanismos de reparación voluntario apuntan a un mismo problema, o debieran apuntar a un mismo problema, pero desde perspectivas distintas. Del modo en que confluye nuestro derecho, en donde, o el derecho en general, en donde los problemas se abordan desde la perspectiva de la causalidad, la imputabilidad del daño y a personas o sujetos específicos y determinados, no es lo mismo que buscar la reparación no solo de los hechos, sino también de tu vínculo con una comunidad. Y eso es muy distinto, y no necesariamente se traslapan ni se sobreponen, y creo que tú puedes salir rápidamente a buscar la forma de reparar a una comunidad determinada que se ha visto afectada, mientras se hace una determinación judicial, si es que eso es lo que procede respecto de los daños, ¿no? Y creo que la reparación a la comunidad tú la deberías querer y buscar incluso o independientemente de si al final del día dentro de un sistema jurídico tú terminas siendo responsable o no, porque con esa comunidad no solo es lo correcto de hacer, sino que con esa comunidad vas a tener que seguir trabajando, sea que tenías la razón tú o tenían razón las personas que se sintieron afectadas, ¿no? Para otra paso a los demás, porque de verdad estamos sobre la hora y ya va tiempo. Por supuesto, muchas gracias Gonzalo por acompañarnos. Ricardo, Gloria, no sé si ustedes quieren responder esta segunda pregunta de la audiencia. Bueno, la contesto muy rápido. Efectivamente, cada vez ves mucho más linkear bonos y remuneración al directorio de la alta gerencia a objetivos ESG. A veces de manera individual, como va a ser obviamente al jefe de operaciones y al General Counsel, por ejemplo, pero a veces como board, como conjunto. No lo he encontrado mucho en best practices para directorio, pero sí lo veo cada vez más expandido. En montos que no son menores. He visto, por ejemplo, estoy pensando en Novartis, el gigante farma suizo, todos los directores están con un bono que puede llegar al 20% del total, linkeado al cumplimiento de los objetivos medibles y certificables por terceros en ESG. Entonces espero que eso conteste la pregunta. De todas maneras. Bueno, y ya estamos sobre la hora, así que vamos a cerrar. Les quiero agradecer de nuevo enormemente por haber participado de nuestro primer webinar como oficina. Estamos muy contentos de haberlos tenido. Esperamos que este sea el primer de muchos otros webinars que vamos a ir haciendo de las distintas áreas que nos componen. A los asistentes vamos a dar seguimiento con ustedes respecto de las preguntas. Así que solamente como cierre, yo creo que no nos queda más alternativa que pensar que las empresas van a tener que ir pensando cómo incorporar estos estándares. Ya hay muchas herramientas, hay bastante camino transitado también, así que es una cuestión de ver cómo todo esto se importa también a Chile, a nuestra realidad jurídica, a nuestra realidad regulatoria, y sin duda la experiencia de empresas extranjeras también y la guía que la autoridad pública puede ir dando a este respecto va a ser fundamental para ver cómo avanzamos. Así que muchas gracias, un cariñoso saludo de parte de nosotros de la oficina Kunstmann Spies y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. No, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias, chao, chao. Adiós, chao.